Sabemos de la situación tensa que está viviendo en estos momentos en Chile, con un sistema hospitalario totalmente, bueno, a punto del colapso. Sabemos que Chile ha superado en números de casos confirmados al origen de la pandemia, a China, y es una situación dramática con el clima social que tiene como antecedente al surgimiento, ¿no?, de la pandemia. Claro, porque ese es el combo bastante complejo. Estamos en comunicación con Juan Vallejos Croquepiel, que es periodista de opinión de Chile. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están por allá? Bien, buenos días, Juan. Bueno, un gusto tenerte por aquí para que nos adelantes, para que nos lleve de alguna manera, bueno, a la situación que están viviendo hoy allí en el país hermano de Chile. Bueno, actualmente la situación, claramente como ustedes mencionaban, se ha vuelto bastante más complicada. Han habido también declaraciones por parte del ministro de Salud que han puesto en duda por parte de ciertos sectores de la sociedad algunos conocimientos de esta autoridad de Estado en relación a la realidad del país. Hace pocos días dijo en televisión abierta aquí en Chile que él no estaba consciente del nivel de aislamiento y de pobreza que tenía nuestro país. En resumidas cuentas, hasta la fecha de ayer, el total de casos que tenemos son de 90.638 y los muertos llegan a 944. Por otra parte, la gestión de la encuesta, la gestión del presidente de la República, medida la última encuesta CADEM, que es la que mide semanalmente acá en Chile la situación, arroja que un 27% de la población aprueba a la gestión del presidente Piñera y un 63% la rechaza. Por otra parte, es interesante el dato que el 53% de la gente que votó por Sebastián Piñera ahora rechaza también su gestión. Esta situación además ha hecho levantar de cierta forma otros liderazgos y otros cargos de la clase política nacional que habían sido dejados de lado o quizás pasados como a segundo plano. Me refiero a los alcaldes, que actualmente tienen un 72% de aprobación por parte de la opinión pública. Y hay un dato interesante también al cual hay que destacar, que es que hay un 63% de aprobación en el rol de la doctora Isquia Siches. ¿Quién es Isquia Siches? Bueno, ella es la presidenta del Colegio Médico, o sea, de la Organización Gremial de Médicos de Chile. Y es una organización que también ha no solo subido su aprobación, sino que se ha posicionado en la opinión pública, cosa que antes no se había visto en relación a esta organización gremial. Cabe destacar un punto importante para entender un poco más la situación que enfrenta Chile, que es la siguiente. Recordemos que nuestro país enfrenta una situación política bastante poco frecuente en la historia reciente de Chile, que es un estallido social bastante fuerte, bastante potente, del 18 de octubre del año pasado. Sí, sí. Y en ese sentido, el gobierno enfrenta una situación, por así decirlo, otra pandemia, que es la falta de credibilidad por parte de las autoridades. Si bien recordemos que el presidente Piñera, en medio del estallido social, alcanzó cifras históricas, negativamente históricas, como un 9%, según esta misma encuesta. Entonces, hay una especie de falta de credibilidad en las medidas que impone el gobierno ante la pandemia y la gente es, por así decirlo, dudosa de creer que se está haciendo lo mejor posible. Juan, como que la gente desconfía, no cree en las medidas y en el plan que el propio presidente está, bueno, tratando de comunicar y de instalar para combatir la pandemia. Esto me imagino que hace mucho más complejo el panorama y por supuesto que da cuentas estos números y estos contagios que tiene en el país, ¿no? Hay un poco de lo que tú dices, que esta falta de credibilidad, esta falta de liderazgo. El presidente sigue siendo cuestionado por lo ocurrido a partir del 18 de octubre, entonces hay una cierta desconfianza de las cosas que él pueda sugerir como solución o medidas para enfrentar la pandemia. Lo mismo pasa con cada uno de los ministros. Por otra parte, también es importante señalar que ciertos grupos de la sociedad de nuestro país, en particular Santiago, que es la que concentra el 83% de los contagios,
no toman las medidas adecuadas, incluso básicas. Hace poco tuvimos días feriados y era increíble ver por la televisión las enormes filas de autos camino a las casas en la playa, a distintos lugares como de relajo del país. Entonces, tampoco se ve cierta colaboración por parte de algunos grupos de la sociedad. Por otra parte, en particular la oposición critica que el gobierno exige a veces medidas como cuarentenas, pero sin entregar, por otra parte, medidas que puedan ayudar a ellos a mantenerse en casa. Por ejemplo, que no los despidan en sus trabajos o que tengan acceso a distintos implementos básicos de higiene y de comida. De hecho, hace pocos días, como podemos ver acá en las imágenes, hubo manifestaciones en comunas como la del Bosque, que para que se hagan una idea, ya en Argentina es una comuna, por así decirlo, de clase media baja, claro, con altas necesidades, y una de las comunas, por así consideradas, como de la periferia, ¿ya? Y que ellos reclaman que derechamente ya no hay alimento. Y eso también, aquí nos enfrentamos a dos problemas, es no cumplir el distanciamiento social, pero por otro lado están exigiendo algo, por así decirlo, básico. Claro, Juan, porque uno imagina, es como vos lo mencionabas, ¿no? Un combo realmente complejo respecto a esta falta de credibilidad del gobierno, que ya venía con anterioridad, esta situación de crisis que estalla con 90.638 casos, número realmente enorme, con 944 muertos, cualquier cifra parecida a cualquier estado, indudablemente que políticamente lo derrumba, y la oposición tampoco ayuda para esa situación. En medio hay una situación sanitaria mundial necesaria que hay que corregir. Es muy difícil en este contexto. Exactamente, como tú mencionas, el rol de la oposición ha sido fuertemente criticado también acá. Recordemos que desde la última elección tenemos otro frente político. Antes se acostumbraba a una izquierda agrupada en la concertación por los partidos de la democracia, fundada en los años 90 para derrocar a Augusto Pinochet, y la derecha tradicional, compuesta por 3 o 2 partidos, que es la que gobierna actualmente. Pero se incorporó una nueva fuerza política que es conocido como el Frente Amplio, que es una nueva interpretación de la izquierda, y eso ha provocado entre estas dos izquierdas, por así decirlo, poca unidad. Mucha gente encuentra que la oposición como tal está dividida, que se están peleando los egos, que es difícil llegar a acuerdo entre ellos y que su oposición es criticada como obstruccionista. De hecho, acá hay un diario satírico conocido como el The Clinic, que hizo bastante eco con una portada absolutamente en blanco, señalando a continuación los aportes de la oposición chilena a la crisis, y no salía nada. Y eso caló hondo en la clase política de izquierda, que consideraba quizás a ese medio no como un aliado, pero sí como una línea editorial más cercana a la izquierda. Ese es el contexto en el cual nos una crisis institucional y una crisis política realmente muy marcada, que lejos de colaborar en esta situación mundial, agrava aún más la situación, y en medio de ello la vida de miles y miles de chilenos justamente tratando de sobrevivir de la mejor manera a esta posibilidad de contagio, y también la posibilidad económica, porque la tasa de desempleo realmente crece, y y es un dato también para tener en cuenta, ¿no? Yo te iba a consultar, Juan, respecto a este tema, la percepción personal. Da mucha lástima en distintos puntos del mundo, ¿no? En este caso, en Chile, las tensiones sociales. ¿Cuál es tu visión periodística respecto a la situación de la gente hoy? ¿Cuál es tu termómetro personal respecto a lo que está pasando? Bueno, que la crisis que yo llamo como crisis de credibilidad abarca todo, incluso los medios. Y eso también es muy complicado. Yo creo que también que hay un poco como de una crisis mundial, por así decir, en cuanto a la credibilidad de los medios tradicionales. Y acá se ha dado muy fuerte también por la concentración de estos medios tradicionales. En general están dentro de pequeños grupos económicos relacionados de alguna forma al oficialismo actual. La gente los relaciona a ese oficialismo y eso tampoco no ayuda a que se pueda difundir información veraz y de puerta abierta, también a estas famosas noticias falsas en las redes, mucha teoría conspirativa, y eso también recae un poco, más que un poco, la verdad, yo personalmente lo responsabilizo bastante, a que por parte del gobierno no ha habido una buena comunicación, no solo con los asesores o los grupos que están ayudando en esta crisis, como puede ser el Colegio Médico o distintas universidades, sino que también
hacia la opinión pública. Hay frases que confunden. El ministro de Salud hace algunos días dijo que todas las teorías en las que él había creído se habían derrumbado como un castillo de naipes. Pero a las pocas horas sale la vocera de gobierno a decir que estaba todo claro. Y nos hemos tenido que acostumbrar un poco desde el estallido social de octubre a que toda vocería, por ejemplo, que llega a dar el presidente de la República, luego tiene que ser aclarada por la vocera de gobierno. De hecho, es casi una costumbre de, ya, habló el presidente, esperemos que en unos minutos más Carla Rubilar, que es la vocera de gobierno, tuitee algo o diga algo en un canal de televisión explicando lo que quiso explicar el presidente de la República. O sea, es complicada la situación. El manejo del presidente y del gobierno en los medios ha sido en general bien criticado, y por otra parte vemos los matinales de televisión saturados de alcaldes discutiendo todos los días, o de diputados también en los matinales, incluso estando en horarios que deberían estar legislando o participando en comisiones, se encuentran en matinales de televisión. Entonces, la situación con los medios y la entrega de información en realidad es bastante complicada, y de a poco se han ido como abriendo más esto de los medios en Internet. Poco alentadora realmente, poco alentador el panorama que se está viviendo en el país hermano de Chile, pero bueno, todo nuestro cariño, nuestro abrazo, y por supuesto agradecerte, Juan. Si querías agregar algo. Quería agregar algo, tampoco como para dejar con la sensación de que todo también es tan negativo. Algo bueno hay, ¿no? Desde un punto de vista optimista, la mayor concentración de los contagios está acá en la capital, en Santiago. Yo en este momento me encuentro en Santiago, pero si vemos las otras regiones, los porcentajes de contagio son bajísimos y parece estar todo medianamente más controlado. De hecho, en algún momento el ministro de Salud dijo que si se gana la batalla de Santiago, se gana esto, apelando a este discurso que nos recuerda como algunas frases como de guerra, como cuando el presidente dijo no estamos en guerra cuando comenzó el estallido social en octubre. Está bien. Mirá, está bien. bueno, gracias. Juan Vallejos, creo que bien, muchísimas gracias. Vivís en un bello país, un hermoso país como es Chile, allí en Santiago, una megápolis, un lugar fabuloso. Gracias por la comunicación. Gracias a ustedes.